pues que ha desarrollado pues a toda la civilización, a toda la humanidad, pues es la investigación. La investigación científica, porque pues es de la única forma en la que nosotros hemos podido desarrollar la tecnología. Tú lo dices, los micrófonos, la ropa, los carros, la inteligencia artificial, todo eso se ha desarrollado gracias a la investigación científica. Lo que pasa es que hay, tú bien lo has dicho, hay como demasiado desconocimiento porque a veces no sabemos cómo conectar nosotros estas dos partes. Algo que me gustó de lo que mencionaste es que nosotros somos ese punto de conexión y creo que lo que tenemos que cambiar es nuestra forma de ver las cosas. Nosotros como asesores técnicos pues tenemos la misión de hacer ese conecte entre la ciencia y nuestro productor. Hay que dejarle muy claro al productor que la ciencia nos ofrece muchísimas ventajas y muchísimas oportunidades para nosotros aplicarlas en campo. Sobre todo, pues en la parte del campo yo lo he visto, hay mucha gente que va como muy renuente a decir eso no sirve, eso no funciona, no tengo por qué, a mí me ha funcionado así, pero créanme, o sea, no podemos, pues aquí en México somos muy dados a, como dicen, a tapar el pozo cuando ya se cayó el niño, ¿no? Hay que prevenir, porque eso nos va a ahorrar mucho dinero. Lo más fácil es montarnos en esa información, utilizarla, porque ya hay gente que dedicó a lo mejor 10 años en investigar un concepto muy básico. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nos cerramos y decimos, no, yo pienso que así me va a funcionar, o esto me ha funcionado por años. No creo que este libro o que este ingeniero venga a enseñarme. Pero pues no, o sea, hay técnicas que ya están investigadas que te dan mejores resultados. Bienvenido a Agroemprendedor, donde la tierra se conecta con las ideas y los cultivos con los negocios. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este es el nuevo episodio de Agroemprendedor, el espacio donde conectamos la agricultura, los negocios y la educación. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante que va enfocado a la educación, que es cómo se entrelaza esta parte científica ya con la aplicada en campo. Y es que probablemente hemos escuchado de ciencia, de investigación, de protocolos o incluso pues de diferentes metodologías. Pero muchas veces no sabemos ya como qué hay detrás de ese escenario o cómo es que se lleva a cabo toda la parte de la investigación, porque pues nos enfocamos más en lo que vemos que es ya lo aplicado, ¿no? Nosotros que trabajamos más acá en campo, pues igual vienen, nos venden un producto y nos dicen, este es muy bueno para controlar alguna plaga, pero no sabemos qué hay detrás de todo ese proceso que se necesitó para que se pudiera llevar a cabo, pues ya el desarrollo, y no solo el desarrollo, la aprobación de un producto para nosotros aplicarlo. Y es por eso que queremos tocar este tema, justamente porque estamos en un momento del mundo donde existen demasiadas variantes que nos están afectando el desarrollo de nuestras plantas, como es el clima, que no sé si lo has notado, pero hoy en día ya no está tan definido como antes. Tú mismo lo has visto, estos días ha llovido bastante, ha caído bastante granizo. La semana pasada granizó y creo que era casi puro granizo y muy poca agua. Eso afecta a nuestras plantas. Que claro, agradecemos que ya nos haya llegado el agua porque tuvimos años de sequía también muy fuertes. Sin embargo, por ejemplo, en el aguacate lo hemos visto, ¿no? Que llueve y ¿qué pasa con esta parte de la floración? La flor, para que mejor me entiendan de manera coloquial, se podría decir que se pudre y cae. No sé si lo has notado. Y es justo en esos problemas o en esos limitantes donde entra la ciencia, porque la ciencia se encarga de llevar a cabo infinidad de investigaciones enfocadas a todas aquellas áreas donde hoy tenemos limitantes que nos contrarrestan, pues que nuestra producción sea de mejor calidad o simplemente pues que exista. Como les decía, la ciencia, aunque no la veamos, ha sido la base de prácticamente todo lo que está cerca, no solo enfocada al campo. O sea, también desde el hecho de que se desarrollara ese micrófono que hoy estás usando, lleva ciencia detrás, la ropa que traemos puesta, la crema que nos ponemos todos los días, el shampoo, las computadoras, todo eso, hay ciencia detrás, aunque no lo sepamos. Así es, Blanca. Ahorita mencionaste sobre el cambio climático. Fíjate que la semana pasada uno de mis proveedores me invitó a una sesión, a un webinar,
una plática que iba a dar Prometeo, creo que Prometeo Sánchez, y hablaba sobre el cambio climático. O sea, ya tengo más o menos como unos 3 años y yo tratando de prepararme antes de las lluvias, pues para ir previendo más o menos cómo va a estar la temporada de lluvias. ¿Por qué? Porque me sucedió 2 años antes de esto, que sembré maíz y sembré unas variedades híbridas de maíz. ¿Por qué lo sembré? Porque justamente yo en forma de experimento para, para tratar de impulsar un poquito más la producción de maíz. Tú sabes que aquí en el municipio el maíz pues es más que nada cultivo tradicional para consumo familiar, pero pues los rendimientos son muy bajos. En realidad no tiene importancia económica porque los rendimientos son tan bajos que no tiene un valor comercial importante. Entonces yo decidí pues hacer experimentos con variedades híbridas, pero sucedió que justamente esos 2 años que sembré maíz fue cuando hubo sequías y se tardó mucho en llover. Entonces pues valió madre el cultivo desde el principio porque no recibió el agua necesaria. Aparte pues también que lo hice pues ahí un poco acarreado y pues no hubo una uniformidad en la germinación de las semillas, varios problemillas. Entonces, en base a eso, yo dije, pues tengo que prepararme para que no me vuelva a pasar, que el no diga, ¿sabes qué? Se pronostica que empieza a llover en tal fecha. Entonces empecé a prepararme ya más o menos a estas fechas. Ya tengo, te digo, con 3 años que trato de informarme cómo va a estar el temporal. Y, y en esa plática de Prometeo de la semana pasada decían que, bueno, ni la vi toda porque se me olvidó, ya cuando era la hora se me olvidó y llegué a la agroquímica y estaba Carlos escuchando el video y lo poco que miré pues se me hizo muy interesante porque hablaba justamente sobre eso. Sabes que Prometeo pues es muy bueno en nutrición, en bioestimulación, pero habla también del estrés, del efecto de la radiación solar, de la evapotranspiración y todo eso. Entonces, ya después de eso, pues nos pusimos a platicar con Carlos, porque te digo, yo no escuché toda la plática, y decía que se pronosticaban otra vez sequías similares o algo comparadas pues con las de hace 2 o 3 años que estuvieron pues también fuertes. Entonces, cuando platicamos eso, yo recordé una plática que tuvimos en el podcast con Raúl Murillo, el de Podas, a donde no fuiste allá tan cítaro. Y ahí en uno de los videos, de los shorts que subimos a las redes sociales, hablábamos de justamente de eso, de los fenómenos del niño y de la niña. Y pues ya en esta visita que fue el año pasado que hicimos con Nacho allá a una huerta que estaba podando en Tancítaro, hablábamos de la cobertura. Una vez que realizaban la poda, tiraban los restos de la poda molidos al suelo, ahí mismo lo incorporaban o simplemente lo tiraban y ahí se quedaba como cobertura orgánica. Y me acuerdo que Nacho hizo un comentario que yo creo que fue el que detonara que el video tuviera muchas reproducciones y muchas compartidos y comentarios, porque justamente decía que el doctor Prometeo había comentado que en máximo en el 2028 se iba a presentar otra vez esta sequía por el efecto de... ¿Es la niña o el niño? Es el niño, me parece. Entonces, ¿qué pasa? Que hubo muchos comentarios que Prometeo es un adivino o que solo Dios sabe, o que quiénes son ustedes para decir cuándo va a llover y cuándo no. Entonces, me trajo ese recuerdo y dije, fíjate, él había comentado que máximo en 2028 iba a suceder probablemente en el 2026. Probablemente otra vez tengamos problemas de agua. ¿Y qué es lo que pasa? Pues justamente ahorita dijiste el cambio climático. Es muy incierto, no sabemos qué va a pasar y aunque haya pronósticos, aún así de todos modos, pues nada es seguro. No sabemos qué va a pasar. Entonces tenemos que estar preparados para afrontar a todo ese tipo de problemas. Y la forma más pues que ha desarrollado pues a toda la civilización, a toda la humanidad, pues es la investigación científica, porque
pues es de la única forma en la que nosotros hemos podido desarrollar la tecnología. Tú lo dices, los micrófonos, la ropa, los carros, la inteligencia artificial, todo eso se ha desarrollado gracias a la investigación científica. Y aquí, pues, yo reconozco que tú tienes pues mucho más conocimiento en la investigación porque pues ya tienes tu maestría, tu doctorado. Yo pues obviamente en la carrera también hice mi tesis, también hice algunos experimentos en la escuela y te das cuenta de la importancia de la investigación, la importancia y el proceso que lleva, porque no es nada más decir, como en mi caso, voy a poner unos cultivos de maíz a ver si pegan o a ver qué tanto producen, sino que hay que estar bien finos en cuanto a mediciones, en cuanto a estar documentando todos los procesos y en base a todo eso, pues ahora sí decir, ¿sabes qué? Esta fue mi conclusión de mi experimento. Y todo es un proceso, no sé si quieras comentarnos tú también parte del proceso de la investigación científica que viene de la mano con el método científico. Sí, mira, todos desarrollamos la investigación de una u otra forma. Creo que la diferencia que hacemos nosotros ya que en la parte de laboratorio, pues es justamente algo que tú dijiste. Medimos, tomamos apuntes, tenemos nuestras bitácoras, todo es en base a datos y en base a datos llegas a una conclusión. Si bien como tú lo dices, yo tengo la maestría y el doctorado, pero yo sé que, por ejemplo, tú aquí en el caso de tu tienda también has desarrollado miles de investigaciones, aunque ni siquiera te hayas dado cuenta desde el momento en el que aplicas un producto y dices, lo voy a combinar con esto para ver si funciona o no funciona. A mí también me ha pasado que llegan productos nuevos que queremos nosotros primero como calar en ciertas zonas y qué es lo que haces, delimitas una área, con ella trabajas y ya llegas a esa conclusión de saber si funciona o no. Creo que el cambio que tenemos ahora en la investigación es que lo tenemos que hacer muy a conciencia. En el caso de nosotros que trabajamos a campo, irnos también como esa parte de investigador, documentar más todo y estar como muy al pendiente de lo que estamos haciendo, lo que estamos aplicando justamente por estos cambios. No sé si lo has notado, pero ahorita todo el año hay moscas. Antes no, ¿te acuerdas que antes solo era en la temporada de lluvias había moscas? Ahorita casi todo el año ha habido hormigas, no sé si te has fijado. Y antes esas plagas o este tipo de insectos eran como una señal de que ya se acercaban las aguas, por ejemplo, en el caso de las moscas. Ahorita ha sido tanto las variantes de estos climas que tenemos que nosotros pues también darnos a la tarea de ser un poquito más investigadores, observadores, checar, por ejemplo, nuestra huerta. Yo lo he visto y les he dicho a muchos productores de algunos árboles que son clave, que no se estresan tanto. Igual de ahí pueden sacar alguna vareta, tener algunos otros tipos de arbolitos como en los que ya se secaron, lleven su proceso de desinfección del suelo, igual que apliquen materia orgánica. Todas esas tipos de cosas entran dentro de la investigación, aunque no nos demos cuenta. Creo que acá la diferencia es que no lo hacemos tan a conciencia y es lo que hace falta. Ser más consciente y llevar, como ya lo hemos mencionado en muchos videos, tener ya nuestra bitácora en nuestro huerto. ¿Por qué? Porque la investigación surge justamente de una idea, de una pregunta, de algo que no sabes, que se te metió una idea a la cabeza y quieres saber si va a funcionar, si no va a funcionar, cómo va a funcionar. Y a veces creo que la limitante acá ya en la parte aplicada del campo es como que vemos la ciencia como que es un monstruo muy grande al que no me quiero aventar porque lleva muchos procesos, pero lo hacemos en la vida diaria. A lo mejor simplemente es como cuestión de relacionarlo, ¿no? Si tú vas a tener una novia, primero tienes que saber quién es, no sabes si va a salir contigo o no, quieres saber de qué familia es o no es, qué le gusta, qué no le gusta, haces tu investigación para ver si te conviene o no te conviene. Documental. Ajá, documental. Así quieres saber hasta cómo escribe, cómo habla, con quién habla, qué hace, qué no hace, si es afín a tus gustos o no. Y ya finalmente llegas a una conclusión, ¿no? De si quiero que sea mi novia o no y por qué. Pero tú ya lo hiciste en base a todo lo que investigaste de esa persona. Pues es igual aquí en campo. Y es bien facilito, o sea, perdón que te interrumpa, pero ese ejemplo yo creo que es muy claro. O sea, partimos de una pregunta, alguna duda que tengamos, que veamos nosotros. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues hacer una hipótesis. Una hipótesis es una suposición. Por ejemplo, tú dijiste ahorita, pues me gusta esa chava. Entonces, ¿cuál es mi hipótesis?
Pueda que sí o pueda que no. sí o pueda que no. Y de ahí, pues te pones a investigar. Te pones a investigar y luego, pues haces tus experimentos. Oye, pues vamos a salir, vamos a conocernos, Deja ver si besa bien o no. Y ya en tu investigación entra todo tu marco, ¿no? Todo tu marco teórico de saber quién es, cuándo Ajá. nació, a qué se dedica, qué gustos tiene, cómo es su familia. Si es como toda esta parte de investigación. Y después ya entonces sí entra todo lo metodológico, ¿no? La voy a invitar a salir, voy a ver si come mucho, voy a ver si come poco, voy a ver si me gustan los besos, si no me gustan los besos. Y ya, o sea, ya desarrollaste toda tu metodología para pues entonces sí llegar a una conclusión y decir me gusta o no me gusta, quiero que sea mi novia o no quiero que sea mi novia. Pues en el campo es similar. Te surge una duda, una pregunta, a lo mejor dices, ¿por qué? A mí me ha tocado con productores que me dicen, mira, Blanca, este árbol cada año no me falla en la producción. ¿Por qué? ¿Por qué este no y por qué los otros sí? ¿Por qué los otros alternan y por qué este no alterna? Y entonces de ahí le surgió una duda. Hay algunos que han dicho, bueno, entonces ahora me voy a poner a investigar el por qué. No sé si te has fijado, pero muchos productores tienen como una noción más o menos de si, por ejemplo, el aguacate es Hass o es Méndez, ¿no? Y ya dicen, pues no sé. Y si no lo saben, lo investigan. Voy a investigar si es Hass, si es Méndez. Voy a investigar por qué su floración es como que se da cada año y por qué en los otros no. A algunos me ha tocado que sacan sus propias varetas y ya injertan sus árboles y ya, pues obviamente a lo largo de ciertos años ven si funciona o no funciona y se preguntan por qué sí o por qué no. En algunos otros casos me ha tocado algunos otros que han notado que con el uso de las abejas, dicen, pues con las abejas como que la floración es mucho más abundante y amarra más que cuando no tengo abejas, ¿no? Todas esas son preguntitas que probablemente todos pensamos que, pues obvio, ¿no? O sea, obvio que te va a funcionar más un huerto si tienes abejas, pero algún día te has preguntado el por qué, o sea, realmente te pones a investigar cuál es la función de la abeja, cómo trabaja la abeja, por qué se da, qué condiciones necesita el árbol para que se dé. Todo eso ya entra dentro de la investigación. Y creo que hoy en día es algo que debemos utilizar, porque si bien es cierto que en los laboratorios tenemos bastante claridad de lo que se requiere en campo, no estamos, normalmente son muy pocos los laboratorios que están adentrados ya a esta parte del campo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo lo he visto, nosotros en el laboratorio que queremos, pues como bien lo dijiste, tener variedades más resistentes al estrés hídrico, a la radiación, que la radiación hoy en día es un problema muy grave que como no lo vemos, muy pocos son los que lo miden. Se mide mucho en berries, a lo mejor en algunas hortalizas, pero acá en aguacate no hay tanto estudio como ya enfocado pues a la radiación. Y son cositas o son huecos que se van quedando y que al final, cuando queramos tener nuestra mejor producción, pues obviamente pues que no la va a limitar. Entonces hay que empezar a cuestionarnos toda esta parte de lo que, como tú bien dijiste, queremos resolver en un futuro, en un año, en menos de un año o incluso en menos tiempo, ¿no? Y es ahí pues donde tenemos pues que nosotros ponernos las pilas, porque aunque la investigación haga toda esta parte de las variedades mejoradas, resistentes, no sé si te has fijado, hay variedades muy resistentes, sobre todo, por ejemplo, en hortalizas, no sé, a fusario. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor ya ahora hay otras variedades que tienen otro tipo de plagas que están afectando a estos cultivos y que pues obviamente si tú tienes una variedad mejorada a ese hongo en específico, pues no te va a dar como el efecto que quieres porque ya hay otras plagas. Entonces hay que estar muy como a la vanguardia de lo que va surgiendo e ir trabajando a la par con la investigación sobre esos temas. La investigación ha sido clave, como bien lo dices tú, para el desarrollo de todas la mayoría pues de plantas o de variedades que hoy en día existen. Sin embargo, pues creo que también hay muchos estudios donde se han quedado muchas variedades ahí como en el olvido justamente por la falta de conexión que hay entre el campo y los laboratorios. Sí, fíjate que un rol para nosotros, o más bien un rol clave
para nosotros como técnicos, es justamente conectar las investigaciones científicas con la aplicación en el campo, porque ahorita que lo dices, hay plagas que antes no se veían y ahora por el cambio climático ya se ven más, enfermedades, mayor radiación solar, también climas más cálidos o lluvias más fuertes. Entonces, todas estas cosas que se están presentando ahora y que a lo mejor era diferente hace 2, 5, 10 o 20 años, pues son cosas que nosotros tenemos que estar actualizándonos y estar investigando, a lo mejor no directamente, pero sí estar conectados con las investigaciones que se están haciendo a nivel científico, pues eso, pues saber interpretarlo y saber también transmitírselo a los productores. Te lo digo porque yo tengo muchos clientes que están acostumbrados a hacer aplicaciones como que hacían hace 20 años o hace 10 años y piensan pues que si en tiempo de lluvias hay que aplicar cal y cobre, pues es de ley y hay que aplicarla, pero allá hay mejores productos incluso para enfermedades, porque pues el principal uso de la cal y cobre, por ejemplo, era para controlar enfermedades, prevenir enfermedades. Y ahorita ya hay productos que son mucho más efectivos e incluso hasta más baratos. Yo a lo mejor antes decía, pues es que el cobre es barato, pero ahorita ya incluso es hasta más caro que algunos otros productos. Y son ese tipo Detalles. de detalles que nos ayudan pues a ir mejorando cada vez. Y te digo, es nuestro rol tratar de conectar lo nuevo que está surgiendo con el campo y tratar de buscar la forma pues de transmitírselo a los productores, porque pues se entiende pues que si algo les ha funcionado por tantos años, pues a lo mejor les siga funcionando, pero a lo mejor hay algunas otras técnicas que si las utilizaran pues impulsarían mucho más su producción. Otra cosa también que mencionaste de la radiación. ¿Quién se iba a imaginar que en algún momento íbamos a utilizar protectores solares para prevenir daños justamente por el sol en las plantas? O sea, todos esos productores que a lo mejor están muy cerrados a dejar la cal y cobre o dejar algunas técnicas que se utilizaban anteriormente, si les dices, pues vamos a aplicar algún protector solar, van a decir, incluso van a decir, ¿y esa mamada qué? Sí, lo que pasa es que hay, tú bien lo has dicho, hay como demasiado desconocimiento porque a veces no sabemos cómo conectar nosotros estas dos partes. Algo que me gustó de lo que mencionaste es que nosotros somos ese punto de conexión y creo que lo que tenemos que cambiar es nuestra forma de ver las cosas. Nosotros como asesores técnicos, pues tenemos la misión de hacer ese conecte entre la ciencia y nuestro productor. Hay que dejarle muy claro al productor que la ciencia nos ofrece muchísimas, muchísimas ventajas y muchísimas oportunidades para nosotros aplicarlas en campo. Pero como no estamos cercanos a ellos o como somos muy renuentes, nos cerramos nosotros esa puerta. Y es que la ciencia no solo se trata de mejorar especies, de identificar ciertas moléculas que nos sirvan para control, o incluso pues en la ciencia también se evalúa mucho esta parte de diseños experimentales, de cómo vas a establecer un cultivo, qué le vas a aplicar, cómo lo vas a aplicar, en qué etapa. La ciencia nos brinda como todas esas ventajas de que al ellos tener ya tantos años de investigación con ciertas especies en particular, pues eso nos podría ayudar a nosotros llevarlas o establecerlas en campo. Sin embargo, una de las limitantes más grandes que tienes en la parte de la investigación es justamente que no tienes dónde. Te falta esa parte. Y a lo mejor como productor tienes muchas ideas, llevas a cabo algunas, sin embargo no tienes quien te ayude a evaluarlo, a concientizarlo, a analizarlo y entonces como poder ya tener tú un diagnóstico. No sé si te has fijado. Creo que si nosotros complementáramos esta parte, fuéramos como productores más abiertos a trabajar con los investigadores y como investigador más abierto a trabajar con el campo, nos ahorraríamos mucho trabajo. ¿Por qué? Porque muchas investigaciones de laboratorio ahí se quedan porque establecer un proyecto en campo, que te digo yo que establecí 1 hora en el doctorado, es muy pesado. Hay que medir, hay que pesar, tienes que ser muy observador, las mediciones son cada cierto tiempo. Es mucho trabajo pesado que tú como investigador muchas veces no puedes estar en ese monitoreo constante.
pero tú como productor puedes hacer ese monitoreo. Y entonces yo como investigador te hago todo el análisis que necesitas. Y estás ahí tú técnico mediador, trabajando con ambos y viendo realmente qué está funcionando y qué no está funcionando o por qué. Porque muchas veces también hay experimentos o hay trabajos que son muy buenos, pero una mala medición lo arruina. Y hay que ser pues muchísimo más abiertos a tener esa apertura de querer trabajar en conjunto porque el tiempo lo requiere. Ahorita, como tú bien lo dices, tenemos demasiados problemas de plagas, de enfermedades, incluso tú lo dijiste, el simple hecho de sembrar en un momento no adecuado te lleva a perder la producción. Conocí yo una persona que sembró maíz justo en esa temporada de la sequía. Y me acuerdo que muchos conocidos se reían del señor porque él empezó a regar su maíz. Aquí no se ve que se riegue el maíz porque es de temporal, pero él lo hizo y fue uno de los que tuvo producción. ¿Por qué cerrarte o por qué burlarte de alguien que está haciendo algo que tú no haces? Nos falta mucho esta parte de aprender a ser más empáticos, a aprender de lo que el otro está haciendo y a nosotros también ver de qué manera pues se puede eficientizar. Hoy en día requerimos muchísimo de la ciencia, aunque no lo veamos, por ejemplo, en los sistemas de riego, que sean tecnificados, que sean eficaces, que te ahorren el agua. Ahorita aquí nosotros estamos en la gloria, pero existen muchos estados o muchos países donde tienen que reciclar su agua, ¿no? Darle un tratamiento, tener su planta tratadora y entonces así utilizar esas aguas para los riegos, por ejemplo. No somos muy conscientes, incluso en la producción de las compostas. No sabemos qué pasa. O tú te has preguntado, por ejemplo, en eso de los residuos del aguacate, que muchos lo vuelven a integrar, se muele, se integra. Es muy bueno, sirve como cobertura orgánica. Pero yo también he visto huertos donde al integrar esta materia de árboles enfermos, ya se propagó toda la enfermedad. Y son cosas que se pueden evitar si tuviéramos esa conciencia de decir, a lo mejor este árbol que está enfermo, justo mejor no sé, lo quemo o lo desecho en otro lugar, pero ese no lo voy a integrar. No sé si lo has notado o no lo has notado, pero también sucede. O incluso con las podas, que las podas en algunos casos tenemos que hacer podas fuertes que se requieren, pero yo lo vi, por ejemplo, en los videos, ¿no? En los videos que mucha gente comentó, ay, pues sí se hace esa poda, pero me sale muy caro, no era lo primero. O como dicen unos, es que este güey trae sueño. O sea, pues trae sueño porque ¿cómo voy a hacer esa poda y yo qué voy a cosechar? Es que a veces se requiere. Y a veces tenemos que quitarnos toda esta mentalidad tan negativa, tan limitante y empezar a hacer lo que ya estamos haciendo. Como bien les decía yo, la parte de la investigación en México está algo limitada, sobre todo por los recursos, por la burocracia, pero es algo que ya estamos, pues, o sea que ya se tiene que desarrollar ahorita con más rapidez y tenemos que ver esta conexión entre el productor, el investigador y el técnico como cualquier relación. Cualquier relación, si no te comunicas, no funciona. Sea de amigos, de amistad, de novios o de lo que quieras. Y creo que en esta parte nos falta eso, ¿sabes? Nos falta tener esta relación entre productor, técnico e investigador, pero irnos dispuestos a aprender, dispuestos a estar ahí. Creo que a veces lo hacemos con los hijos, no, tú aún no tienes hijos, pero tienes a tus papás, que existe como dicen, estira y jala o como sea, que pues a veces hay cosas que no nos gusta, hay cosas en las que somos muy renuentes. Creo que aquí, sobre todo pues en la parte del campo yo lo he visto, hay mucha gente que va como muy renuente a decir eso no sirve, eso no funciona, no tengo por qué, a mí me ha funcionado así, pero créanme, o sea, no podemos, pues aquí en México somos muy dados a, como dicen, a tapar el pozo cuando ya se cayó el niño, ¿no? Hay que prevenir, porque eso nos va a ahorrar mucho dinero. Y esa es parte de la ciencia también. La ciencia nos ahorra dinero, nos ahorra tiempo y nos brinda pues esas oportunidades que estamos necesitando. Así es, y la ciencia pues también, pues hay que reconocerlo, no es para todos. Ahorita me acordé de
varias cosas que, por lo que hablaste, sobre el cliente o sobre ese productor de maíz que regó en ese tiempo y que a lo mejor lo juzgaban muchos. Me acordé también de una persona que que plantó en Paramuen. Pues normalmente todos están acostumbrados a plantar a 10 por 10, 8 por 8, pero él plantó mucho más junto, una densidad media tal vez, y todos decían, no, pues está loco, ese vato está loco, pues, ¿por qué va a plantar tan junto el aguacate? Y sí, o sea, yo lo relacioné más que nada con las críticas, porque muchas veces alguien que hace algo diferente, que se sale un poquito del rebaño, pues todos empiezan a juzgarlo. Y los investigadores, pues no son la excepción. Por ejemplo, yo he escuchado comentarios y memes en redes sociales de, por ejemplo, y que ya salió de la universidad y que va a estudiar maestría. Ya apunte a trabajar. No, pues que ya salió de la maestría y va a estudiar un doctorado. Ya apunte a trabajar, pero, o sea, están haciendo cosas que no nos arriesgamos a hacer muchos, o no queremos, o no nos gusta hacer muchos. El investigar, estar encerrado, en estar apuntando datos y todo eso, es una tarea pues que no es para todos. Pero también me acordé de otra cosa. Elon Musk, leí su biografía hace como unos 7, 8 años más o menos, leí su biografía, y arranca el libro, lo empieza en una conversación que él tuvo, que llegó a un restaurante, que tenía una cita de negocios con algún posible socio, que iban a tratar pues algún negocio, y se sentó en la mesa y le dice, ¿crees que estoy loco? Algo así. Entonces me acordé pues de esto así repentinamente ahorita, y es que todo esto lo estoy conectando porque todos los logros que ha tenido la humanidad, todos los avances científicos, económicos, tecnológicos, han sido gracias a esos locos que se han animado a hacer cosas diferentes de diferente manera. O sea, Elon Musk, por ejemplo, dice que una de sus metas es llevar al hombre a Marte. Entonces, pues tú dices, este güey está loco, pero ya una vez que lo logre, pues van a decir, no, pues este güey la neta cambió la historia en cierto punto. ¿Quién iba a pensar que íbamos a volar en aviones en algún momento? Ahorita ya es bien común, pero pues antes a lo mejor alguien que soñaba con volar, pues decían, ese güey está loco. Pues no nos vayamos muy lejos, los teléfonos. Hace 20 años no teníamos esta facilidad de los teléfonos como ahora. Ya tienes un video que graba, que te escucha, que te responde, que te acompaña, que te organiza. Y la ciencia ha sido así. Nada más que, como bien lo dices, creo que tocaste un tema muy importante. Todos relacionamos la investigación con la locura y normalmente dicen, este es investigador y está loco. O como bien dices tú, a mí me ha tocado, yo he sido de esa parte de compañeros que algunos otros me dicen, no, pues me tocó uno que no va a decir nombres, pero que en alguna ocasión te dije que me dijo así como de, pues mira, ya tengo mi casa y como tú, ¿qué tienes? Porque él ya pues tiene su agroquímica, le ha ido bien. Pero algo que tenemos que entender en esta vida es que la felicidad no es la misma para todos. A lo mejor a él le gustan mucho los negocios, su felicidad es tener una casa, estar en este punto cómodo y qué bueno. A mí me gusta mucho la parte de la investigación porque yo tengo esa idea desde hace unos años para acá que todos los días, pero todos los días tienes que aprender algo nuevo. Todos. O sea, para mí el que valga la pena ese día es que hoy aprendí algo nuevo. Así sea algo tan básico como a descansar. Tú me comentaste un día, es que yo tengo mi día para mí. Y a mí, pues, obviamente mi mente siempre está como con 100 cosas que quiero resolver, que quiero hacer, ideas nuevas que quiero tener. Y hasta el tomarme un día para mí y el descansar en alguna ocasión hace no mucho tiempo, hasta eso, o sea, hasta eso tienes que valorar de eso que aprendes. Y en la parte de la investigación es eso, es un aprendizaje constante. No es como que no trabajes, de hecho yo te aseguro que trabaja a veces uno mucho más y la mente te da para más, también nos estresamos, también tenemos todo tipo de estrés porque las cosas te salen, porque no te salen o porque ya te salió algo diferente. No sé si recuerdas el episodio con Vicente y con Alicia, que ellos estaban haciendo un experimento y les salió otra idea totalmente diferente y entonces ya no estás solo desarrollando la que ya tienes como base, sino también estás trabajando con lo nuevo que salió. Y esa es parte de la investigación. Los investigadores, aunque no lo crean, también tienen uno su corazón y pues también queremos lo mismo que todos.
que la humanidad esté produciendo pues de la forma más responsable posible, más amigable con el ambiente, y también lo que buscamos pues es dar solución, nada más que el trabajo que nosotros realizamos es de muchísimo tiempo. Simplemente te platiqué ahorita que tengo la idea de comenzar a trabajar en ciertos huertos, pero tú ya vas consciente a saber que ese trabajo que tú vas a realizar no es muy remunerable de luego, y que va a ser una investigación de mínimo 3 años. Pero tú ya vas consciente y como bien lo dices, el trabajo no es igual para todos, pero sí podemos trabajar en conjunto todos, teniendo una mejor comunicación. Porque yo no pido que tú te vuelvas investigador, y a lo mejor tú no vas a pedir que yo me vuelva una técnica así como lo eres tú, o que me dedique tanto al campo como lo eres tú, pero si trabajáramos en conjunto a lo mejor sería mucho más fácil que todo funcione. ¿Por qué? Pues porque hay muchas cosas que ya están, o sea, no es nuevo. Simplemente esto de que a lo mejor, como yo te platicaba, ¿no? De esta persona que se puso a regar el maíz porque veía que no llovía y muchos lo juzgaron de loco. En muchos estados, aquí mismo en otros municipios ya están los sistemas de riego para maíz, que claro, aquí nos faltan a lo mejor otro tipo de variedades, pero ya existe ese trabajo. Pero nos hemos enfocado tanto en ser o en ir tan a la defensiva que nos cerramos esa posibilidad de abrir las puertas a otras personas y que nos enseñen cómo. Queremos nosotros hacer lo nuevo que ya existe. Muchas cosas ya existen, simplemente nosotros aquí no las utilizamos. Y creo que eso es lo que le falta mucho al campo. Darnos cuenta de que allá afuera hay un mundo enorme, que ya hizo mucha chamba por nosotros, que ya se mataron las pestañas años, y que ya hay cosas muy efectivas, muy eficientes, que nos pueden servir. Obviamente, lo mencionábamos ahorita, o sea, imagínate si tú llegas con un productor y le dices muy técnicamente, no sé, habla sobre este caso que estábamos mencionando de la radiación, de que se ocupan protectores solares, y va a decir, pues, ¿cómo eso no se requiere? Pues no, pero están viendo sus ramas quemadas, están viendo los frutos dañados. Entonces es eso, o sea, es como si le pusieras un protector solar, como bien lo dices tú, a una planta para que la cubra. Pero hace falta no ser tan renuentes, tener esa comunicación, esa apertura, y también ponernos a trabajar, que eso es algo que ya se requiere. A trabajar también en esta otra parte de, pues por ejemplo, de ser observador de las tomas de datos, incluso tener una bitácora donde tú apuntes aquello que sabes que se te puede olvidar. Sería mucho más fácil como productora a lo mejor tener tus costos, como lo hemos dicho muchas veces. Si tú como técnico a veces vas deprisa, no te detienes, que muchos quisieran, yo creo que te ha tocado, que revisaras árbol por árbol, pero a veces es muy complicado cuando los huertos ya son muy grandes. Pero ¿tú crees que no se te haría más fácil que te dijeran, oiga, Inge, a lo mejor yo aquí en mi bitácora apunté que en mi línea 3 el árbol 10 tiene un problema? Y no queremos que hagan la chamba por nosotros, porque esa es otra mentalidad, del decir, ¿yo por qué lo voy a hacer si para eso le pago? Sí, pero es nuestro huerto. Y eso es algo que tampoco debemos olvidar. O no sé tú qué opines al respecto. Sí, fíjate que algo que dijiste ahorita, no ser tan renuentes. Hablamos ahorita de la investigación, estamos en el tema de la investigación científica y cómo nos ayuda a mejorar nuestra vida. Y como dices, hay mucha gente que ya hizo mucho trabajo de investigación y que ya está ahí en artículos científicos, en libros, en leyes, en fórmulas matemáticas o en fórmulas para calcular riegos y todo eso. Ya existe todo eso. Lo más fácil es montarnos en esa información, utilizarla, porque ya hay gente que dedicó a lo mejor 10 años en investigar un concepto muy básico. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nos cerramos y decimos, no, yo pienso que así me va a funcionar, o esto me ha funcionado por años. No creo que este libro o que este ingeniero venga a enseñarme. Pero pues no, o sea, hay técnicas que ya están investigadas que te dan mejores resultados. Y sí, sí es también bueno ser uno curioso, pero pues, supongamos que tienes 100 hectáreas
y que llega un ingeniero y te dice, oye, tienes la huerta bien cerrada, hay que podar porque pues tienes mucho daño, tienes la fruta muy arriba, no se fumiga bien, y dice el productor, pero es que así me ha funcionado por 20 años. Cuando uno como técnico sabe que la poda pues es algo básico y es una necesidad de meter luz adentro de la copa, de fumigar mejor, de tener los árboles con ciertas medidas adecuadas, y este productor me dice que no funciona, ok, si crees que no te funciona, cálalo en 1 hectárea, cálalo en 1 hectárea y haces ese pequeño experimento. No te digo que lo cales en 90 hectáreas porque ya estás calando tu técnica de hace 20 años en 20 hectáreas y estoy viendo que tienes fruta dañada a, no sé, 10 metros de altura. Entonces, pues haz un pequeño experimento y cálalo en 1 hectárea. Y así es la investigación. O sea, en una investigación no te vas a aventar una parcela enorme. Es un pequeño experimento en la cual sacas datos y dices, ¿sabes qué? Si en 1 hectárea tuve este control con este producto o tuve mejor producción con este otro producto, ok, aplícalo ahora sí en tus 100 hectáreas porque ya investigamos y lo comparamos con otra hectárea que tienes con tu manejo normal y es como le llamamos testigo. Estamos mejorando tu producción en esta hectárea con nuestras técnicas y en tus 100 hectáreas estás teniendo este promedio, pues, o sea, ¿qué más quieres? O sea, te estamos demostrando que esta técnica o este producto o esta actividad que estás haciendo en esta huerta te va a mejorar y te va a multiplicar la producción. Sí, y es que mira, hay algo que no debemos olvidar, y es que la ciencia se basa justamente en los datos. No nos da un más o menos o un es que yo creo o yo pienso. Aquí no es yo creo, yo pienso, aquí es en base a los datos, este es el resultado, ¿funciona o no funciona? La mayoría de los productos que yo lo he mencionado, lo mencioné en otros videos, de los productos que aplicamos en el campo, muchos de ellos son mal aplicados, no sé si te has fijado. Y nosotros mismos hemos provocado esas resistencias. Simplemente en los herbicidas, queremos aplicar los herbicidas cuando las hierbas ya están a 1 metro. Y si te pusieras a leer la etiqueta, dice cuando la hierba esté a 15 centímetros de altura. No sé si te has fijado. Yo pues soy curiosita, me gusta leer. Eso dice, pero no lo hacemos. Entonces acá en el campo pasa mucho con lo que con el doctor. Tú vas y te automedicas porque tú crees que eso te va a ayudar. Y vas con el médico hasta que ya tienes el problema grave y ya no lo puedes solucionar o incluso ya cuando te tienen que hospitalizar. Es exactamente igual. Tenemos que tratar de ser un poquito de más metódicos. Hay países, o sea, tú lo mencionaste en un video y creo que también fue muy controversial porque tú dijiste que México no era el mejor productor de aguacate y que la gente se te fue encima. La verdad es que no lo somos, y no lo somos porque no tenemos la disciplina de muchos países. Simplemente en Israel, sí es donde está también el aguacate, ellos tienen todo tecnificado porque no tienen las condiciones que nosotros tenemos. El nosotros tener, como bien te digo, esta comodidad de tener todavía las condiciones climáticas, aunque de nosotros a lo mejor ahorita la gente que estamos aquí lo vemos como el peor escenario, hay personas que tienen muchísimas más limitantes que nosotros, pero esos países que hacen, investigan qué se hace ya en México, buscan mejores técnicas que ellos les puedan servir y en base a toda esa base de datos me llevan a cabo todo este desarrollo de cultivos. Todo es más tecnificado, todo es en base a información ya colectada o recopilada. Y aquí desgraciadamente no lo hacemos. Aquí en México también tenemos la investigación muy olvidada, ¿sabes? Yo lo veo en el laboratorio, hay demasiada información, cepas buenas, algunos productos naturales que han funcionado muy bien, que se quedan ahí, justamente porque la transferencia de la información de la investigación ya a aplicarlo como una tecnología en campo es muy nula. Hay mucha renuencia, pero hay algo que debemos tener nosotros claro como mexicanos, y es que nosotros también participamos en que se lleve a cabo esa investigación. ¿Con qué? Pues con el pago de nuestros impuestos. De esta manera, pues el gobierno te brinda, ¿no?, un apoyo para ser investigador, y así es como se llevan a cabo estos desarrollos. Desgraciadamente, no sé si te has fijado, muchas empresas hacen sus desarrollos
tecnológicos, pero muchas empresas no, la mayoría no tienen como esta posibilidad de publicar lo que desarrollan porque no hay como esa conexión. Y creo que eso es algo que también pues nos hace falta. Acá en la investigación yo creo que una de las partes que nos hacen más falta es no ser como tan enfocados a publicar lo bonito, hay que publicar todo lo que no funciona. Y eso es algo que hace mucha falta aquí, ¿no? Como tener tus revistas de lo que no me funcionó y todo lo que hice en el transcurso de 10 años, porque a lo mejor ustedes ven un producto, a ti te traen un fungicida, pero a lo mejor ese fungicida ya tuvo 10 años de experimentación, donde en 1 o 2 experimentos funcionó, pero a lo mejor en 10 aplicado de manera diferente no funcionó. Todo eso, todos esos datos también los deberíamos de tener, pero nosotros no nos damos la tarea a tomarlo en cuenta. Y creo que en campo es igual. O sea, en campo nosotros ahorita, como les mencionábamos en otros videos, si nosotros damos como tanto o hacemos tanto énfasis en este tema, es porque con Gera tenemos esa idea pues de mejorar esta parte de la consultoría agrícola, pero no solo desde ese enfoque económico, como bien lo dice nuestro eslogan, ¿no? Sí, bueno, pero vamos, yo creo que cerrando un poquito el capítulo, pues ya yo creo que hablamos mucho de la importancia y espero que con eso, pues por lo menos, si no les quedó al 100% claro, pues lo retomemos en algunos otros videos, porque no es como que no vayamos a hablar en algún otro capítulo sobre investigación. De hecho, ya hemos hablado en muchos, yo creo, episodios sobre investigación, de una o de otra forma, con una u otra persona invitadas que tenemos. Pero vamos a hablar un poquito sobre los problemas de la investigación en México. Tú ahorita mencionaste sobre las ventajas de otros países, no ventajas, sino tal vez curiosidad y disciplina de otros países que han estado investigando y aplicando esa investigación. Yo, por ejemplo, ahorita estoy en un curso de uno de mis proveedores también que habla sobre, trabajan mucho sobre raíz, sobre suelo, sobre nutrición, y algo que yo creo que estamos muy, o sea, Limitados. muy limitados es en cuanto a las necesidades hídricas. Una, porque no tenemos mucha agua, tal vez en algunas regiones, pero yo creo que la más importante es por la ignorancia, y no consciente, sino inconsciente de la falta pues que tenemos nosotros de capacitarnos y de saber sobre las necesidades de agua de los huertos. ¿Qué pasa? Que pues aquí a lo mejor consideramos que en esta zona, aquí en Santa Clara del Cobre, que no tenemos necesidad de sistemas de riego, pero la fisiología de todas las plantas es que van a estar haciendo fotosíntesis, van a estar produciendo y sintetizando carbohidratos normalmente si tienen agua suficiente, si tienen luz, si tienen nutrientes, y si tienen pues obviamente dióxido de carbono, que ese se da pues naturalmente en el aire. Pero si no hay una de esas, en el caso del agua, por ejemplo, de que se empieza a escasear, los árboles empiezan a reaccionar, y cuando ellos sienten que ya no hay suficiente agua, que ya les cuesta más agarrar agua, empiezan a cerrar estomas, y al cerrar estomas pues ya no pierden, ya no transpiran, ya no fabrican los mismos carbohidratos que fabricarían si sí estuvieran absorbiendo agua sin problemas y transpirando y trabajando normalmente. Entonces eso disminuye nuestro rendimiento. Y te digo, estamos limitados en el conocimiento pues de las necesidades de agua. Obviamente también, si no hay la posibilidad, pues también nos vamos a poner no, pues tienes que regar de a huevo. Pero donde haya la forma, donde haya la manera, pues hacerlo. Pero no solo eso, sino mejorar el suelo, nutrir bien la planta, tratar de tener raíces sanas, plantas sanas. Son muchas cosas que se pueden hacer, pero que estamos cerrados pues a no hacer caso pues a las nuevas investigaciones, a todo esto que estamos hablando de transmitir la tecnología que ya se ha investigado, y que nos cerramos a adaptarnos a ella. Sí, es que también somos muy dados a utilizar como un curita, ¿no? Ya estresé mi planta, por ejemplo, yo lo noté mucho cuando existió esta parte del estrés hídrico. Estresas mucho tu planta y cuando ves que ya necesita el agua, ahora sí vas y le aplicas mucha. Y por eso también hay mucho tiradero de fruta.
Y eso es algo que a veces el productor no lo conecta, que es como la parte esa que tú decías de la de cal y cobre. No deja de ser un estrés para la planta. Tú lo que haces es estresar a tu planta para que te dé una mejor floración. Pero fíjate que yo les digo, o lo relaciono mucho a un productor, le decía, es que mire, es como si usted tuviera una esposa y su esposa ya tuvo a su bebé y al año otra vez está embarazada y al año otra vez está embarazada y no le da de comer y un día llega y le quiere dar 8 tortas porque ya la tuvo 2 o 3 años teniendo hijos pero no le dio de comer. Si usted le da las 8 tortas, ¿qué le va a pasar a la señora? En el campo es similar, o sea, creo que acá lo que hace falta también es mucho conectar con ejemplos de la vida diaria lo que pasa en nuestro campo. Es similar. Si nosotros tuviéramos nuestro sistema de riego ya implementado, también pudiéramos tener nuestros sistemas de fertirriego donde pusiéramos ahí nuestros fertilizantes, nuestros nutrientes, estar monitoreando un poco más qué sucede. También me ha tocado ver huertos donde por muchos años no les aplicaron ciertos nutrientes y en algún año que el productor tuvo ganas de comprar, le aplicó de más. Esos problemas también se ven. Tú puedes tener tu planta muy verde, pero a lo mejor si tienes un exceso de algún microelemento, también te vaya a interferir en tu producción. Y es justo eso, esos curitas que te digo que utilizamos, que a veces no vemos y que no solo nos generan más gasto económico, o sea, el ambiente también nos lo estamos pues fregando y no llevamos al no tener nuestros registros, pues también eso nos va a generar otro tipo de problemas. El simple hecho de, por ejemplo, no hacer los análisis de suelo que ya se vienen, eso pues también es una limitante. Todo lo vemos como gasto y no lo vemos como inversión. Y en esta parte es donde debemos de tratar de conectar esa parte empresarial, de ver que pues obviamente ya es un negocio donde te tienes que aplicar, porque simplemente es como los que venden los agroquímicos. Si te fijas, casi todos tienen su laboratorio de desarrollo de investigación, ya las empresas muy grandes, porque lo requieren, porque se necesita, porque hay que implementarlo. Entonces, si ellos ya cuentan con eso, ya te venden un producto, lo que nos queda a nosotros es tratar de aplicarlo lo mejor posible. Y así es como vamos a conectar la ciencia, pues obviamente con la parte del campo. Y sobre todo, pues lo que te mencionaba, ¿no? Teniendo una comunicación más efectiva. No ser tan renuente al yo ya lo sé todo, porque la verdad es que en campo cada año hay problemas nuevos. Simplemente aquí en Santa Clara ves que ahorita ya hay mucho problema de escama. Hace 2 o 3 años nosotros no teníamos tanto problema de escama. Monalonia. Ahorita ya hay mucho. Mosca del ovario. O sea, son plagas nuevas que a lo mejor hace un año no las veíamos tan comunes. Pero por ejemplo aquí, ¿qué nos queda a nosotros? Pues mira, Jera, nosotros no teníamos la araña, pero hay municipios que ya lo tenían, hay que ver cómo se trabajó. Y ahí entra esa humildad también de querer aprender. Y no solo en lo aplicado, en lo básico, porque la ciencia no solo se trata de que todo se aplique, también hay ciencia básica. Y la ciencia básica lo único que te dice es explicarte el porqué de las cosas. Como una planta. En alguna ocasión un productor me dijo, oiga, ingeniera, ¿usted sabe de este producto? Era uno en específico. ¿En cuánto tiempo ya está en mi planta? ¿Cuánto va a durar en mi planta? Y después, ¿cómo se desecha? Y son preguntas así como que yo me quedé, pues no sé. O sea, la verdad en ese momento no tenía como la claridad de qué era, pero me puse a investigarlo, ya por curiosidad. Y dije, esta ciencia básica podemos nosotros aquí estarla aplicando ¿por qué? ¿No? En alguna otra ocasión me preguntó un productor, oye, es que fíjese que yo veo que el vinagre como que tiene este efecto. ¿Y qué pasa si yo le aplico el vinagre a mis plantas? Y ya, o sea, de ahí surgen las ideas. Algunas a lo mejor porque las queremos aplicar, otras solo por conocimiento general, pero hay que ser curiosos. Hay que ser curiosos, así como somos chismosos, también hay que ser curiosos y a lo mejor como a veces no nos quedamos con las ganas de saber el chisme de alguien, pues igual, si un día tienes una duda de algo, pues pregúntatelo o acércate a las personas que crees que te puedan solucionar la duda. Que esa es la otra parte que nos falta. También a nosotros como técnicos muchas veces queremos llegar con el productor, enseñarle algunas cosas que él ya sabe y que más bien nos puede a nosotros pues
aportar. Así es, y no olvidemos el trabajo, que es lo que dices. No solo tengas la duda y no solo seamos curiosos, sino una vez que ya tenemos una duda, bueno, entonces, ¿cómo voy a resolver esa duda? Te pones a investigar, te pones a preguntarle a alguien, y ya que tengas distintas opiniones, pues si quieres hacer un experimento y tú mismo, ¿sabes qué? Rechazas la hipótesis del ingeniero o del O libro la aceptas. o la tuya, o dices, ¿sabes qué? Estaban equivocados y yo te estoy demostrando con datos que es como yo lo pensaba o que no es como yo lo pensaba. Entonces esa es la investigación, amigos. Espero les Sí. haya quedado muy claro Y no asustarlos, o sea, simplemente que tengan la claridad, pues que justamente la ciencia, yo quisiera resumirlo así, se basa en dos ramas, que es la básica, la aplicada. La básica es para contestarte todas las dudas, nada más que como un niño de 3 años le surgen, oye, ¿por qué esto? Oye, ¿por qué aquello? ¿Cómo funciona? Si funciona o no funciona, ¿por qué funciona? Y ya la aplicada es aquella que se transfiere, que se lleva al campo. Pero como bien lo dice Jera, no hay que olvidar pues que la ciencia es así, es una serie de pasos, no nos debe asustar, no es tan complicada, simplemente surge de una duda, de una pregunta, te haces una hipótesis, llevas a cabo todo tu investigación, tu metodología, la aplicas y en base a los resultados que tengas, entonces ahora sí tomas una conclusión. En el campo también se puede hacer esta parte de la investigación donde no todo lo tienes que medir, a lo mejor también puedes preguntar. También eso es investigación, el decir, ya hay un producto, déjame selecciono a 20 productores que ya lo aplicaron y nada más en base al sí o no o por qué, en base a ciertas preguntas, es que pues se puede llevar a cabo esta parte de investigación. Es lo que nosotros también queremos hacer en la parte de consultoría, que la consultoría se basa en muchísimas preguntas también, no solo en datos, también en muchísimas preguntas que te ayudan pues, a tener tu mejor diagnóstico. Así es, amigos, pues esto fue el episodio de investigación científica y aplicación en el campo. Muchas gracias por seguirnos escuchando, a quienes son nuestros fieles seguidores, 8 o 10. Muchas gracias a todos. Gracias. Y pues aquí estamos, Agroemprendedor, el espacio donde conectamos la ciencia, los negocios y la educación. y la educación.